Em, este espacio de hoy busca promover en nuestra audiencia una mirada crítica e innovadora respecto de la situación de calle, así como también levantar un espacio para poder conservar temáticas asociadas a esta línea de trabajo. En esta primera sesión, que es nuestra sesión inaugural, la charla está titulada Proceso Constituyente y Situación de Calle, y tendremos la dicha de escuchar como relator a Ignacio Silva, quien es trabajador en Fundación Gente de la Calle y activista por los derechos humanos. Ignacio es administrador público de profesión, egresado de la Universidad de Chile, y tras 2 años de trabajo en Gente de la Calle ha podido conocer y trabajar esta problemática, desde el lente de la perspectiva de los derechos humanos. Igualmente contaremos con la participación de Esteban Spencer como moderador. Y bueno, con Esteban es importante mencionar que compartimos la mirada y el trabajo por el sueño colectivo de un Chile más digno y justo. Esteban es licenciado en Ciencias Jurídicas, trabajador de la Corporación 4 de Agosto, que es un organismo defensor de los derechos humanos en Chile, y es a su vez una organización que ha sido premiada por distintas organizaciones del mundo de los derechos humanos por su trayectoria y por su aporte a esta temática. Esteban también participa como voluntario en el área de educación del Museo de la Memoria, por lo que su rol en la promoción y la defensa de los derechos humanos es una constante en su trayectoria profesional. Este ciclo de charlas intentamos que sea también transmitido por nuestra página de Facebook, Fundación Gente de la Calle, y se estará desarrollando hasta el lunes 14 de diciembre en este mismo horario. El formato de la charla que vamos a tener a continuación consiste en una primera exposición por parte de nuestro relator Ignacio, la cual tendrá una duración de 30 minutos, y será seguido por 3 rondas de 3 preguntas cada una. La organización de estas rondas de preguntas va a estar a cargo y coordinada por nuestro moderador Esteban. Y bueno, sin mayor preámbulo, les recordamos que por favor silencien sus micrófonos al momento de la charla, anímense a dejar sus preguntas por el chat. Y bueno, gracias por asistir a nuestro encuentro virtual. Que la calle no calle. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, mi nombre es Ignacio. Como bien me presentó Andrea, soy administrador público de profesión. Agradecer a todas y todos quienes han concurrido el día de hoy a la primera charla de este ciclo, y que se ha titulado Proceso Constituyente y Personas en Situación de Calle. Dentro de la relatoría o de esta conversación que tengamos a partir del proceso constituyente, la idea es un poco, primero, explicar el por qué llegamos acá, por qué estamos discutiendo respecto a la impugnación de la actual Carta Magna, y de alguna u otra forma también lo que esté relacionado a la participación electoral de las personas en situación de calle, dado que hoy en día estamos en materia plebiscitaria y prácticamente hemos visto como fundación y tenemos una propuesta de trabajo concreta para que las personas en situación de calle puedan participar de este proceso electoral y puedan ejercer su derecho a voto. Bueno, primero que todo mencionar que como fundación pensamos y también tenemos la convicción de que la situación de calle es una vulneración a los derechos humanos. Y en ello se justifica porque hemos podido detectar que a través de las trayectorias de vida de las personas en situación de calle se presenta una serie de vulneraciones a ciertos derechos que podríamos decir que son inalienables a la condición de persona, y que eso también está garantizado tanto por la Constitución vigente en Chile como por los distintos tratados internacionales que ha suscrito el Estado chileno. En ello, anterior al año 2002, inclusive, y lo que era considerado materia penal en el Código Penal en 1998, la conducta, se podría decir, punible, como lo era considerado hasta en ese tiempo la situación de calle, era considerado un delito. Entonces, por ende, quienes pernoctaban o habitaban la calle en ese tiempo eran consideradas personas que estaban incurriendo en un delito. Por ende,
prácticamente el abordaje de la problemática venía desde el estigma, el prejuicio, pero también de la ausencia de un enfoque de derechos humanos que pudiera comprender la problemática de forma sustancial y más compleja. Y en ello hemos visto que son un actor socialmente excluido, abandonado, tanto por la sociedad como por el Estado, y que finalmente no se puede hacer parte de esta comunidad o de esta sociedad, y por ende también su participación política se ve reducida prácticamente a cero. Eh, Igual, de alguna u otra forma, la situación de calle, al ser una problemática multicausal, en la cual no podríamos solamente adjudicar a una sola causa, a un solo factor, que una persona hoy en día sea forzada a vivir en la calle, sino que vemos que al presentarse estas trayectorias de vida con una serie de vulneración de derechos, vemos que las personas en situación de calle finalmente, eh, dentro de lo que podríamos decir la sociedad neoliberal en Chile, quedan invisibilizadas y quedan también de alguna u otra forma, eh, quedan por fuera de lo que podríamos señalar como las políticas públicas en Chile, salvo las que estén referidas a el resguardo y la protección que estén integradas dentro del sistema intersectorial de protección social. Eh, y si uno va viendo, las carencias o la vulneración de derechos están muy asociadas a cuestiones que son básicas para la vida, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo decente, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un entorno seguro y digno donde puedas desarrollarte integralmente y que esas condiciones estén posibilitadas por el Estado. Entonces, vemos que la expresión más cruel de la extrema pobreza y que constituye una vulneración a los derechos humanos, como lo es la situación de calle, también es expresión de los problemas o las problemáticas que la ciudadanía, en un amplio sentido de la palabra, también se ve afectada. Y en ello vemos, por ejemplo, que hoy día actualmente en Chile exista un déficit de vivienda que supere las 600.000 viviendas en Chile. También la tasa de desempleo que producto de la crisis actual de la COVID-19, pero que ya se venía arrastrando con la crisis financiera del año 2008-2009, afecte a un porcentaje de la población, y en este caso la situación de calle, como son en su mayoría trabajadores y trabajadores informales, es decir, en condiciones de informalidad, sin tener previsto un contrato de trabajo o condiciones mínimas para poder desarrollar su trabajo. Entonces, vamos viendo que el descontento, el malestar social que se va incubando en Chile, producto de años de desigualdad y de injusticia, no solamente en un plano económico, sino también social, donde veíamos que, por ejemplo, podíamos ver a una persona que fue procesada y cumplió una pena en la cárcel de San Miguel y muere incendiada por estar cumpliendo su pena en ese espacio, como vemos el otro extremo, donde prácticamente los empresarios, al cumplir o el hecho de incurrir en delitos económicos, terminen con clases de ética. Entonces, vemos que en Chile, producto de esa incubación de ese malestar y ese descontento social, que inclusive podemos ver se gesta en la dictadura y por eso también hay una impugnación a la constitución actual, vemos que se genera una crisis en torno al discurso neoliberal en Chile, que venía predominando fuertemente desde la década de los 90 en adelante, con un discurso individualista centrado en la responsabilidad individual y personal respecto a la situación o a la condición en la sociedad en la que uno estuviese viviendo, y que justamente está también anclada a la problemática que hoy en día estamos conversando, que es la situación de calle. Si uno ve constantemente las personas en situación de calle, la gente hace referencia a ellas como si quisiesen estar en la calle, como si fuese una decisión o una voluntad, o mediase la voluntad sin ninguna otra determinación, como las que habíamos mencionado anteriormente, como lo es el desempleo, como lo es la violencia institucional, como lo es la violencia de género y su expresión en la violencia intrafamiliar. Entonces, vemos una comunidad de alguna u otra forma atomizada, fragmentada, sin poder participar en las decisiones relevantes respecto a sus vidas, es decir, desde el precio del valor del transporte público, y que finalmente esa es la chispa que gatilla que desde el 18 de octubre en adelante el estallido social
tome un carácter de masa, es decir, masivamente sale la población a las calles a expresar su descontento, y de alguna u otra forma nos lleva al lugar en el que hoy estamos. Décadas de poder, de alguna u otra forma, ser sujetos o agentes activos en la política, es decir, estar participando en instituciones públicas como lo son, por ejemplo, el Congreso Nacional, donde sean los intereses de las mayorías las cuales estuviesen representadas, pero como vimos en algún momento, y sobre todo cuando se desataron los casos de corrupción en Chile, sobre todo ligado a ciertos partidos políticos y figuras políticas, y que finalmente viene a acentuar más no solamente una crisis de representatividad, sino una crisis de la hegemonía neoliberal, quienes nos gobernaban. Entonces, quienes eran gobernados ponen en crisis ponen en cuestionamiento ese consenso, fracturan, llegan a avanzar hacia lo que hoy en día vemos como un escenario respecto a una discusión de una nueva constitución. Ahora, no todo es como de alguna u otra forma se hubiese querido respecto a un poder constituyente o un poder originario que pudiese dotarse de una nueva institucionalidad, de un nuevo cuerpo normativo, una nueva constitución. Y si nos detenemos respecto al análisis del proceso constituyente en Chile, a partir de la huelga nacional del 12 de noviembre y lo que venimos a conocer como el acuerdo por la paz y la nueva constitución, por la paz social y la nueva constitución, de alguna u otra forma se sientan las bases de lo que hoy en día vamos a conocer como el proceso constituyente institucional. Es decir, cómo la población se expresa popularmente a través de las elecciones, en lo que vamos a conocer hoy en día como el plebiscito del 25 de octubre, como el plebiscito de entrada, y puede decidir acerca de una nueva constitución. Eso, de alguna u otra forma, era una demanda que si uno salía a las calles o concurría a las grandes manifestaciones que se convocaban desde el 18 de octubre en adelante, veía claramente una demanda que podía englobar todas las otras demandas de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de los organismos también de derechos humanos que de alguna u otra forma venían denunciando desde la aprobación de la Constitución pinochetista en el año 80 respecto a que se debía dotar de una legitimidad social o una legitimidad desde la base, desde el origen, desde la ciudadanía, para que en Chile pudiésemos superar la actual crisis institucional y la grave crisis de derechos humanos que vivimos en la actualidad. Ahora, esa asamblea constituyente, libre y soberana, y que se ha dado en otros países, no solamente en Europa, sino también en América Latina, donde producto de la descomposición orgánica de los estados, tienen que dar paso a un nuevo consenso social. Ese consenso social hoy en día podríamos decir que el acuerdo por la nueva constitución lo viene a limitar. ¿Por qué lo viene a limitar? Porque tiene algunas características que pudiesen diferenciarse de un proceso o una asamblea constituyente libre y soberana. Y de hecho, uno de los ejemplos más claros es que la nueva constitución debe respetar los actuales tratados internacionales, no tan solo en materia de derechos humanos, y que debiese ser una cuestión que ni siquiera debiese ponerse en duda o ser un tema de conversación. Los derechos humanos deben ser consagrados en la nueva constitución o en cualquier ordenamiento jurídico que pretende o figura ser democrático. Y en ello vemos que la participación de la mayoría en Chile o de los sectores más marginalizados, excluidos por este sistema, que si lo vemos al final es un porcentaje mayoritario, debe expresarse de alguna forma. Y lo que viene a ser el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución es establecer un camino o una ruta constituyente, ¿ya? Respecto a lo que sería el apruebo o el rechazo, que todas y todos ya conocemos, como si queremos una nueva constitución, usted quiere una nueva constitución, que es lo que preguntan en una papeleta, en la primera papeleta, y lo que vendría a ser el órgano que redacte la nueva constitución. Y ahí también vemos ciertas limitantes, porque finalmente lo que viene a hacer la Convención Constitucional es actuar bajo el reglamento de la comisión técnica que se produce para poder, como de alguna u otra forma, viabilizar este órgano y que de alguna u otra forma viene a ser una mejor opción que la Convención Mixta Constitucional, pero por el siguiente motivo, porque si vemos la diferencia, la Convención Constitucional viene a estar electa por 100
100% bienestar íntegramente por ciudadanas y ciudadanos, no pueden participar parlamentarias o parlamentarios en ejercicio, y también porque viene a, de alguna u otra forma, dar una respuesta al cuestionamiento que le venía haciendo la sociedad a instituciones como el Congreso, donde veíamos que se tramitaban proyectos de ley que terminaban beneficiando a unos pocos, y lamentablemente, cuando se terminaba beneficiando a las mayorías, era insuficiente y no venía a resolver los problemas estructurales en los cuales hoy en día se ven afectadas las grandes mayorías, y en eso también las personas en situación de calle. De hecho, la Fundación lo menciona: el alto desempleo, las precarias condiciones laborales, el no acceso a un sistema de salud público y de calidad, donde no existan las listas de espera, también relacionado mucho al sistema de pensiones o al sistema de seguridad social en Chile, donde las pensiones básicas solidarias están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, todas esas causas, esos factores vienen a incidir en el debate y en que hoy en día estemos discutiendo acerca de una nueva constitución o no, sobre la necesidad de dicha nueva constitución, como de poder de alguna u otra forma dotarnos de un órgano que redacte esa constitución, y que ahí son las ciudadanas y los ciudadanos, y en este caso las ciudadanas o los ciudadanos en situación de calle, que elijan libre e informadamente acerca de esto. No es casualidad que el grado de impugnación al sistema haya sido tal de que las calles pidieran de alguna u otra forma cambiarlo todo. Y eso, para nosotras y nosotros, se ve evidenciado al momento de poder realizar instancias de debate y de conversación con las personas en situación de calle en el estallido social, y también revisando los resultados de los GARS de Cristo respecto a los círculos territoriales, donde les preguntan a las personas en situación de calle, y que es totalmente atingente a este tema, y que hoy en día nos tiene conversando acerca de la Constitución, cómo debiesen resolverse los problemas, o de qué forma deberíamos resolver esta crisis social, que no es solamente una crisis que hoy en día pone en jaque la participación de la política en términos tradicionales, o de las caras o los rostros que vemos recurrentemente en televisión, sino de la base de la institucionalidad como tal, como hoy en día está configurado el Estado chileno, y que si uno lo ve bajo su versión neoliberal y subsidiaria, es preponderante a fomentar el interés privado o de particulares por sobre el interés general. Y eso se ve en cuestiones como que hoy en día muchos servicios públicos deban licitar los servicios que deben entregar a la ciudadanía, o también, como hemos visto hoy en día, el principio de subsidiariedad, que prácticamente es subvencionar o financiar el gasto interno, para así de alguna u otra forma estimular el consumo y no haya una crisis tal que afecte también hoy en día a las pequeñas y medianas empresas, o también el nivel de consumo de ciertos productos básicos de la población. Y ahí también tenemos otro componente, que es la deuda. O sea, hoy en día millones de chilenos endeudados sin poder pagar sus deudas, sin poder cumplir con ese compromiso financiero, y que en algunos casos terminan sin una casa, o embargados, o como hoy en día se dio de la crisis con el tema de los arriendos, terminan viviendo en la calle, se ven forzados a vivir en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que hay un marco institucional que de alguna u otra forma permitió décadas de abuso, y que la gente, al momento de hacer un quiebre con este consenso en términos discursivos, porque también ahí uno puede conversar o no cuál debiese ser la nueva constitución que debiese de alguna u otra forma sentar las bases de un Chile más justo, más digno, donde se respeten los derechos humanos. Y ahí es importante considerar que la participación política de la ciudadanía estuvo privada durante varios años. De hecho, si uno también ve, las posibilidades de poder participar en las decisiones del Estado están condicionadas a cuestiones más consultivas que vinculantes. Y ahí es una de las grandes críticas que, por ejemplo, se le puede hacer a la ley de participación ciudadana, donde crea cuerpos donde la ciudadanía pueda verse representado, pero que lamentablemente al momento de definir el diseño de la política pública, de cuáles van a ser los resultados de esas políticas públicas en Chile, lamentablemente vemos que la ciudadanía no es quien participa activamente en aquello, es decir, no se le incorpora, se le da un sello más técnico, se constituyen comisiones asesoras presidenciales, pero siempre falta ese componente de legitimidad social. Y ese es justamente el debate que hoy en día
nos tiene inmersos respecto a una nueva constitución. Dotar de una legitimidad a un pacto o a un consenso social donde todas y todos podamos participar, no solamente en términos gremiales o que los cuerpos gremiales se vean representados, sino también en cuestiones más relacionadas a lo barrial o comunal, es decir, todas y todos, desde nuestra posición social, económica, política, podamos participar en el nuevo diseño de una nueva constitución. Ahora, también es favorable, y una de las cosas que uno puede ir viendo a través de este acuerdo por la paz y la nueva constitución y lo que va a ser y lo que consagra la reforma a la constitución que permite convocar a elecciones a través de la ley 21.200, es que el voto de alguna otra forma va a ser obligatorio. Y esto quiero que me dé paso para poder hablar sobre la participación electoral de las personas en situación de calle, es decir, una dimensión más formal, no tan sustantiva como la que estábamos hablando anteriormente respecto a, por ejemplo, los derechos que debiesen consagrarse y que en ningún momento el Estado debiese vulnerar. Y ahí claramente la discusión también es importante respecto a los órganos del Estado, como pueden ser las funciones también que van a cumplir, en este caso el Ejecutivo. Hoy en día Chile es o se caracteriza, y también en términos históricos, de ser un país hiperpresidencialista, es decir, atribuciones que descansan en el Ejecutivo y que de alguna u otra forma vienen a cuestionar el ordenamiento democrático respecto a, por ejemplo, el ejercicio del veto presidencial hoy en día, y que inclusive puede detener ciertas reformas a la institucionalidad que van en beneficio de la población, pero que en un determinado gobierno hemos visto que se termina beneficiando a principalmente un sector que hoy en día es bastante cuestionado como el empresariado. Y ahí hay ciertas cuestiones que como fundación nos preocupan, porque creemos que el desarrollo económico y social en Chile no solamente debiese hablarse en términos de recursos o cuánto producimos, es decir, cuán grande es nuestro PIB, sino cómo se distribuye esa riqueza. Y hoy en día justamente ese descontento social de los sectores o los grupos también especialmente vulnerables que están asociados a la extrema pobreza o la pobreza, no es casualidad que estos grupos estén encasillados en esos sectores, de alguna u otra forma expresen ese descontento y señalen que en Chile lo que se requiere es de mayor justicia social. Necesitamos mayor justicia social para superar, por ejemplo, o no superar, sino que erradicar la situación de calle, que no exista o no siga existiendo esa vulneración de derechos humanos. Si vemos la evolución del voto en Chile, y ahí también haciendo un breve recorrido histórico, si uno ve anterior a la reforma electoral en el año 1970, las personas en situación de calle no podían participar, o podíamos decir que los vagabundos y los mendigos no podían participar de los procesos políticos formales. Si ya eran excluidos socialmente, tanto por la élite como también por los sectores más populares, al no comprender la complejidad de esta problemática, de este fenómeno, y que años y años de desigualdad no han llegado a decir como fundación y como sociedad civil que hoy en día existen más de 20.000 personas en situación de calle, es justamente porque no se cumplen con las condiciones o los criterios que establece la ley. Como por ejemplo, anterior en Chile existía lo que era el sufragio censitario, es decir, yo debía cumplir una determinada cantidad de años, 25 años si era soltero, 21 si era casado, propiedad, ya sea un capital o un bien inmueble, un bien raíz, y además tenía que saber leer y escribir. Si uno va viendo, las personas en situación de calle, la mayoría, o si lo vemos como en su condición, las pertenencias que poseen son más relacionadas a pertenencias básicas, que permiten de alguna u otra forma desarrollar las estrategias de sobrevivencia que tienen en la calle, pero en ningún momento, por ejemplo, tienen un bien raíz. También hay un problema. Muchas personas en situación de calle pueden tener problemas de comprensión lectora, o pueden tener problemas que aquejan su salud mental y que por diversos motivos no puedan expresarse o no puedan informarse a través de los canales tradicionales de comunicación que pueda ofrecer el Estado y las distintas organizaciones que estén comprometidas durante este proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos que hay ciertas barreras que obstaculizan la participación electoral de las personas en situación de calle y que de alguna u otra forma el Estado y este acuerdo y las subsiguientes o las consecuentes reformas para perfeccionar este proceso no dan cuenta
o ni siquiera se pronuncian respecto a la situación de calle. Entonces también es tan importante, ¿por qué hoy en día es tan importante hablar de la situación de calle en el proceso constituyente? Uno, porque creemos como fundación que nos permite visibilizar la problemática. Dos, nos permite sensibilizarnos como ciudadanía respecto a esta problemática. Y tres, nos pone el desafío de poder generar las condiciones que permitan facilitar la participación de las personas en situación de calle en el proceso constituyente. Y una de las tareas más urgentes es el 25 de octubre. Respecto a si las personas en situación de calle estiman conveniente o no, o su opción política es por el apruebo o por el rechazo de una nueva constitución. ¿Quién les va a preguntar? ¿Quién les va a decir que este proceso político está andando y que es justamente porque hoy en día la grave crisis de derechos humanos en Chile de alguna u otra forma pudiese ser abordada, no superada, sino que abordada integralmente a través de una nueva constitución? Y que un ejemplo claro de eso puede ser la reforma, no una nueva constitución, pero sí las reformas constitucionales que se hicieron en la época transicional, que para muchas y muchos desde el mundo de derechos humanos fueron insuficientes, pero fijan un camino respecto a qué cuerpos podrían hacerse cargo de esa grave crisis de derechos humanos. En ese sentido, hoy en día vemos como fundación que justamente, y a través de también esa dimensión sustantiva respecto a la negación de la existencia de las personas en situación de calle, vemos que su participación podría tender a obstaculizarse. Primero, porque el actual marco institucional de alguna u otra forma no ofrece garantías para este sector de la población, y ahí tenemos que dejar en claro que producto hoy en día, y este es un ejemplo bien concreto, producto de los desalojos que realizan las municipalidades muchas veces y en algunas ocasiones acompañadas por Carabineros de Chile, eh, son sustraídas no solamente, podríamos decir, sus objetos que le permiten sobrevivir en la calle durante el invierno o de un determinado periodo de tiempo, como lo son sus carpas, sus rucos, sino también, por ejemplo, algo que es esencial para poder ejercer el derecho a voto el 25 de octubre, como es la cédula de identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando a un sector de la población que el sistema de protección de derechos humanos cataloga y lo considera como un grupo especialmente vulnerable, no es considerado dentro de este proceso y no se toman medidas extraordinarias o excepcionales para incentivar y facilitar su participación? Entonces, vemos nuevamente que las personas en situación de calle son marginadas de un proceso político. ¿Por qué? Porque no son parte de la comunidad. No son parte de la comunidad, no obstante, hemos visto que a partir sobre todo del estallido social en adelante, la ciudadanía ha de alguna u otra forma resignificado o ha cambiado su percepción respecto a esto. Y era porque de alguna u otra forma ya no se podía esconder bajo la alfombra años y años de desigualdad, y donde de cierta forma también permitía o permitió derribar ciertos prejuicios que estaban asociados a la situación de calle. Entonces, y ahí como para ir avanzando en el quehacer institucional de la fundación dentro de lo que es el proceso constituyente, hemos visto que las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los organismos defensores y promotores de los derechos humanos debemos facilitar la participación de las personas en situación de calle en este plebiscito del 25 de octubre. Primero, porque se da la necesidad de generar las condiciones para garantizar un derecho tan esencial como lo es el derecho a voto. Y ahí se ve expresada la voluntad popular de un fragmento, de un sector de la población que se ubica dentro de lo que podríamos decir la extrema pobreza y que puede señalar o no si está de acuerdo con una nueva constitución y con qué órgano debiese consagrarse o redactarse esa nueva constitución para posteriormente ser aprobada. Entonces, vemos que un grupo especialmente vulnerable, que ha sido históricamente marginado, excluido y abandonado por la sociedad y el Estado, hoy en día se encuentra casi en las mismas condiciones que hace 10 o 20 años atrás. E inclusive más perjudicial, porque la crisis del COVID permitió, de alguna u otra forma, el recrudecimiento de sus condiciones de vida, producto de que no podían realizar labores informales en la vía pública principal. Es decir, cuando uno ve vendiendo a alguien un helado en una micro, cuando alguien ve vendiendo algún abarrote, alguna galleta, agua, etcétera, en condiciones de informalidad. Y ahí como fundación hemos visto que
la participación de las personas en situación de calle es central porque deben estar representados todos los sectores de la sociedad en este proceso. Y ahí, claramente, hemos generado 3 líneas de trabajo, las cuales, y ahí destacar el rol de la compañera Andrea y el área de comunicaciones respecto a este ciclo de charlas, donde van a poder seguir profundizando respecto a ciertas cuestiones o ejes que hoy en día vemos que son parte de la situación de calle, como lo es, disculpen, la participación de las personas en situación de calle, como lo son las complejidades y las vulneraciones de derechos de las personas en situación de calle, también lo que significa ser migrante en calle, lo que significa ser mujer en calle. Vamos viendo también ciertas categorías que van apareciendo de forma más minuciosa, a la par o en paralelo de un análisis también más minucioso de la problemática. Y ahí también creemos que es necesario enmarcar este ciclo de charla y lo que va a ser la charla del día 7 de diciembre respecto a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Porque aún no es un consenso social y por eso también para nosotros la tarea de la erradicación es un desafío a el largo plazo, que sabemos que va a ser difícil, pero no imposible, respecto a que la situación de calle sea una vulneración a los derechos humanos. Y dejemos de tener una percepción más individual respecto al problema y abordarlo de una forma más colectiva, más también estructural, podríamos decir, y que finalmente lo que genera hoy en día la situación de calle son los problemas que afectan a la mayoría de la población. Y lo que vemos que en un periodo de crisis global sin precedentes en la historia, como la que pasó el año 1929, vemos que las personas en situación de calle, pero también los grupos especialmente vulnerables y sobre todo los que están en el sector de la pobreza y extrema pobreza y medio ingresos bajos están en peligro de caer en esta situación. Y eso fue un claro reflejo de lo que pasó en la pandemia y el aumento explosivo de carpas y rucos en la vía pública, sobre todo en plazas y parques. Y ahí hay otra línea que también es interesante que todas y todos se puedan informar, que es el día jueves 22 de octubre, lo que va a ser con la jornada del Ruco a Ruco. Es decir, profesionales de la Fundación Gente de la Calle en conjunto con voluntarias y voluntarios y organizaciones que estén comprometidas con el camino de la erradicación de la situación de calle puedan acercarse a lugares donde las personas estén viviendo actualmente y puedan, por una parte, informarse respecto al acontecer nacional, que se puedan informar respecto al proceso constituyente y que también sepan cuál va a ser el local de votación que les corresponde y si están habilitados para sufragar o no, porque también hay que considerar que una de las dimensiones que hay que abordar dentro de la situación de calle es la población penitenciaria o el sistema penitenciario y el fenómeno de esta masa que no es menor señalar que por lo menos un 20% de la población en calle pasa por la cárcel, como también pasa con el Sename también. Entonces, instituciones que hoy en día son bastante criticadas y puestas en tela de juicio por la sociedad al ver que no son eficientes y no pueden responder a los problemas públicos que hoy en día quejan a la sociedad. Y como último punto, el tema de que también vamos a seguir participando y generando instancias que permitan o insumos que permitan. Entonces también dentro de esta jornada Ruco a Ruco, pero también lo que va a ser el trabajo con las personas en situación de calle en el transcurso del proceso constituyente, es un manual facilitador que entrega orientaciones para que la ciudadanía pueda vincularse, pueda generar un nexo con las personas en situación de calle y también pueda hacer este trabajo que está pensado para la jornada Ruco a Ruco. Entonces, como Fundación Gente de la Calle, y esto es algo que queremos transmitir como equipo de trabajo, nos encontramos comprometidos con ser facilitadores y de alguna u otra forma generar las condiciones para la restitución del ejercicio de los derechos de las personas en situación de calle. Y que eso es algo que en Chile frecuentemente es algo que se vulnera, es algo que no tiene tampoco una reparación. Entonces, como fundación, tenemos el compromiso y tenemos la convicción de que hoy en día las personas en situación de calle deben ser parte del proceso constituyente y no deben quedar marginados y excluidos de la participación política de la sociedad. Eso. Bien. Muchas Muchas gracias por escuchar. gracias, muchas gracias Ignacio por tu exposición.
aprovecho de saludar a las personas que nos acompañan en esta conversación. En tu exposición, Ignacio, mencionaste algunos temas muy relevantes sobre las causas que nos dejaron en esta situación de crisis social, de crisis constitucional y de un momento constituyente. También hablaste de los límites que el actual sistema institucional ha establecido para el cambio de la Constitución. Y ahora último estábamos revisando cuál es la situación en particular de las personas en situación de calle en relación a todo este proceso. Lo que te quiero invitar a discutir, si es que podemos problematizar ya más en detalle sobre los distintos aspectos que expusiste, partiendo por la participación de las personas en situación de calle en el proceso general de cambio constitucional, más allá de los límites legales y los acuerdos políticos que están configurando el escenario para cambiar la Constitución de 1980, quisiera que nos refiriéramos más al fenómeno de participación política en su dimensión social de las personas en situación de calle y de qué forma el Estado se ha ido relacionando de ellas en sus distintas etapas. Luego, me gustaría que fuéramos conversando sobre el contenido de una posible nueva constitución, de cuáles son los puntos críticos que se observan dentro del modelo que estamos dejando atrás y cuáles son no solamente las propuestas para solucionar estos problemas, estas crisis, ¿cierto? Económicas, sociales, participativas, democráticas, sino también una cuestión que al menos a mí me genera mucha curiosidad, es de qué manera, en qué lugares, con qué métodos se puede hacer participar a la gente en situación de calle de una manera sustantiva. Es decir, cómo y cuándo se logra un diálogo sobre la forma de la sociedad, los métodos de participación política y cuál es la posición y la intervención que puede hacer la Fundación Gente de Calle. Antes digamos, entrar en esta conversación más detallada, quiero invitar a la gente que nos está escuchando a dejar sus preguntas en el chat de esta sesión. Yo voy a estar atento a esa conversación vía la escritura en el chat y voy a tratar de incorporar esas preguntas a lo largo de nuestra conversación. Bien, dicho eso, una de las principales formas de describir o de esquematizar el proceso de cambio de constitución tiene que ver con el agotamiento o la superación o la corrosión de las normas fundamentales que ordenan la coexistencia, la convivencia, los conflictos y la forma de gobierno de una sociedad completa, ¿cierto? En ese sentido, desde el constitucionalismo más tradicional, ¿cierto?, se ha relacionado de forma directa la legitimidad del Estado y de sus normas, sus instituciones, sus autoridades y la soberanía popular, ¿cierto? La soberanía que reside en la nación, expresada en las personas, tanto individuos como grupos de personas que integran el territorio donde se sitúa un determinado Estado. Ahora, la forma de participación de las personas en los procesos de renovación o de transformación radical del Estado tiene distintas formas, distintas etapas, o al menos se ha distinguido entre la participación en el momento constituyente, que se relaciona con este escenario de crisis, de conflicto social que mencionaste al inicio, pero luego, en la medida que el escenario constitucional se abre, existen otras formas de participación más o menos directas de la población en la creación, ratificación o construcción de una nueva constitución. Y partiendo por el inicio, ¿cierto? El génesis, cuando nosotros hablamos de personas en situación de calle, inmediatamente estamos asociándoles un estatus de ciudadano, ¿cierto? De integrante de una comunidad política que tiene ciertas formas de intervenir en los consensos, en los disensos, en las opiniones mayoritarias y en los distintos momentos del debate político. Cuando nosotros estamos hablando del proceso constituyente actual, nos estamos refiriendo a un escenario de protesta sostenida que, si bien se expresó de forma sectorial en las últimas décadas, hizo crisis y hizo erupción de forma masiva desde el 18 de octubre, justamente hace un año, en adelante. ¿Cómo dirías tú que desde la perspectiva de la Fundación Gente de Calle se desarrolló este proceso de participación política de la gente en situación de calle en el contexto de protestas? Te lo pregunto especialmente porque nosotros sabemos que la respuesta de gobierno frente a la presión social fue principalmente represiva. Y en ese contexto hubieron un conjunto de actos que constituyen violaciones a los derechos humanos, al menos de carácter generalizado. Se discute si es que tienen el carácter sistemático, pero al menos se sabe que fueron masivas, fueron extensas y se sostuvieron durante varios meses.
¿cómo dirías tú que fue esa participación política de la gente en situación de calle en este proceso de protesta, de creación de este momento constitucional o de impugnación de las bases de la sociedad? Sí, muchas gracias por la intervención, Esteban, muy certera, también muy clara. Eh, bueno, cuando la Fundación Gente de la Calle observa y analiza lo que estaba sucediendo desde el 18 de octubre en adelante, vimos con preocupación lo que podía acontecer en las calles y sobre todo a la violencia institucional que estaban expuestas las personas en situación de calle en un contexto como el chileno, desde el 18 de octubre en adelante, con el estallido social. Y ahí principalmente, si podemos ver bajo el diálogo, porque también muchas veces desde la institucionalidad no se dialoga con las personas en situación de calle, salvo algunas excepciones que se podrían hacer, sobre todo con funcionarios y funcionarios públicos que estén sensibilizados con la temática o que estén en servicios públicos que constantemente están trabajando con personas en situación de calle. Y ahí vimos que las personas en situación de calle muy difícilmente podían participar socialmente en términos organizacionales. Es decir, ya sea participando de organizaciones que nacían al alero o que de alguna u otra forma tenían una trayectoria anterior al estallido social, como también de alguna u otra forma no eran consideradas por estas organizaciones. Entonces, si uno hablaba inclusive de la situación de calle en general, no se tenía mucho conocimiento de aquello, y ahí la fundación jugó un rol fundamental respecto a ser un interlocutor que de alguna u otra forma pudiese canalizar su voz. Y ahí se tomaron dos líneas de acción porque veíamos que el Estado no se estaba preocupando por la integridad física, psíquica de las personas en situación de calle en este contexto, y de aquello nosotros podemos dar fe porque como fundación nos querellamos contra Carabineros de Chile producto de el impacto de un proyectil balístico en el cuerpo de una persona en situación de calle en la comuna de Los Espejos, querella que aún está ahí en trámite en el Poder Judicial, y que por lo general también, al no haber precedentes judiciales, no se puede imponer un recurso de amparo, un recurso de protección. Cuestión de que podamos prever o garantizarle o darle ciertas garantías a esas personas en situación de calle que no van a ser amedrentadas o no van a volver a ser violentadas por los agentes represivos del Estado. Y ahí ocurrió algo bastante significativo. Como fundación tuvimos un despliegue a nivel regional que cubrió puntos de conflicto bastante álgidos durante la protesta social. Esos puntos son cercanos a la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, la comuna de Recoleta, y un espacio que de alguna u otra forma es bastante circulado o como bastante donde hay una activa presencia de personas en situación de calle, como lo era la Plaza de los Aburridos, que concentraba concentra un porcentaje de personas en situación de calle de la comuna de Recoleta. Y a través de eso, del diálogo que generamos con las personas en situación de calle, desde también, y yo creo que ahí el desafío es también las metodologías de trabajo que utilizamos con estas personas con las personas en situación de calle, porque muchas veces pasa que no se tienen en consideraciones algunos factores o algunas complejidades propias de esta población, como lo podría ser el daño que genera el consumo de ciertas sustancias o drogas psicoactivas, por ejemplo, durante un prolongado tiempo, o algunas historias o trayectorias de vida donde las personas hayan sido violentadas o donde también presenten un estado de salud mental bastante deteriorado, o donde históricamente esa población ha sido marginada y excluida de los procesos de participación política, o de alguna forma han sido despolitizados o les han arrebatado esa capacidad de agencia política para poder ser actores de los propios cambios que realizan. Uh-huh. En función Ignacio, de eso, una de las Esteban, cuestiones para finalizar, como fundación y a la par de los círculos territoriales que organizó el Hogar de Cristo, realizamos asambleas territoriales, y las personas en situación de calle fueron contundentes respecto a las causas de esta crisis y de cómo se debía solucionar. Una de esas era el cambio de constitución, y el otro, que ella y ellos fuesen partícipes de ese cambio, es decir, que no los dejasen fuera nuevamente
y que las instituciones que estaban comprometidas con ellas pudieran facilitar de alguna forma su infraestructura y su política institucional para poder participar de ese proceso. Sin aquello, realmente, y lo que pasó también a nivel nacional, las personas en situación de calle no fueron en su totalidad incorporadas, podríamos decirlo, a la participación social, pero sí vimos avances, y eso es importante, porque hay asambleas, hay organizaciones comunitarias, hubieron sindicatos también, o instituciones que no habían trabajado esta temática y que consideraron a las personas en situación de calle, y que después de eso también, en la pandemia o en la crisis actual en la que vivimos, también le prestaron asistencia humanitaria. Entonces también hemos visto esos cambios. Al respecto, una de las situaciones más interesantes que ocurrió, digamos, de forma secundaria o consecuencial de la apropiación masiva de las calles, de las plazas, ¿cierto? Fue también la creación inmediatamente de campamentos de origen espontáneo que estuvieron ahí en los lugares de concentración masiva, donde la gente incluso pernoctaba después, antes y después de entrar a la protesta, y probablemente se dio otro tipo de participación política de las personas en situación de calle, justamente al alero o en los alrededores de estos espacios de reunión ciudadana, y donde también, por supuesto, abundan las consignas, abundan las referencias, las conversaciones, y donde se da realmente una forma de participación política directa en los procesos de construcción masiva de sentidos comunes, de prioridades, de urgencias de transformación. Sin embargo, cuando apareció la crisis sanitaria, ¿cierto? La pandemia forzó el retroceso, ¿cierto?, de la población desde las calles hacia las viviendas. Esos campamentos quedaron e incluso se extendieron. ¿Cuál dirías tú que ha sido la participación política, si es que ha habido participación política de esas personas desde la pandemia en adelante, ¿cierto? Cuando estos espacios de encuentro, digamos, se suspenden hasta ahora, hace un par de días. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? Claro. Las personas en situación de calle durante lo que fue el estallido social, algunas y algunos participaron activamente de lo que era la protesta. De hecho, también como fundación nos hacíamos o sea, presenciábamos lo que estaba sucediendo en esos espacios donde participaban las personas para poder garantizar de que de alguna u otra forma sus derechos humanos no fuesen vulnerados. Y de alguna u otra forma ese proceso permitió romper también un poco con esa idea de responsabilidad individual respecto a la condición o la situación en particular que se encontraban dichas personas. Es decir, que ella y ellos se podían desprender como de esa culpa o de esa responsabilidad, y veían reflejado que era finalmente un sistema o una estructura económica social que impedía que las personas en situación de calle pudieran, entre comillas, salir de esa situación o no se viesen forzadas a seguir estando en la calle. Posterior a aquello, y producto del estallido social, las redes de vinculación primaria y secundarias también, ya sean sus familias o las instituciones con las que se involucran, se vieron desprovistas de esas redes. O anterior a eso ya venía un quiebre institucional o un quiebre familiar, entonces muy pocas veces podían darse de esa asistencia que podían entregar esas organizaciones. Entonces, como fundación, durante la crisis sanitaria, y que aún perdura, tuvimos o pudimos presenciar fenómenos asociativos respecto a la sobrevivencia en calle, donde las personas lamentablemente no podían superar ese grado de despolitización, porque de alguna u otra forma las estrategias de sobrevivencia que utilizan les requiere de un gasto de tiempo diario tal que finalmente no encuentras un tiempo para poder organizarte. O también las dinámicas interpersonales que se dan en calle pueden variar y de alguna u otra forma también se pueden ver perjudicadas por, ya sea la presencia de el consumo de alcohol y drogas, como también el hecho de que estas personas no puedan de alguna u otra forma canalizar sus emociones, no puedan de alguna u otra forma, por ejemplo, cuando se vean enfrentadas a un escenario de frustración o de ansiedad, y termina mermando la constitución de ciertas comunidades para poder hacer ese proceso. Ahora, eso para el caso chileno no es lo mismo que para otros casos en América Latina, donde sí se han dado esos procesos de organización y se han constituido organizaciones de personas en situación de calle,
Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil y de Uruguay. El caso de Brasil es para nosotros y nosotros uno de los ejemplos a seguir, porque son personas ciudadanas y ciudadanos que se ven desprovistos no solamente de un techo, que ese es un problema también en términos normativos respecto a la definición de una persona en situación de calle. Se acentúa mucho el problema de la habitabilidad, pero de la habitabilidad con una falta de techo, pero no hace mención, por ejemplo, a un entorno seguro. Y ahí yo creo que es importante situar la discusión respecto a la participación política de las personas en situación de calle, como la necesidad de transformar este modelo para que estas personas puedan de alguna u otra forma asumirse y participar activamente en la política y se asuman como ciudadanas o sujetos y sujetos de derecho. ¿Por qué voy a aquello? Porque generalmente también, y ese es el problema, y eso es lo que hemos identificado en Chile, predomina principalmente un enfoque asistencialista, paternalista, y de alguna u otra forma no incentiva los procesos de politización de las personas en situación de calle. Es más, también, el año pasado como fundación participamos en un seminario respecto al derecho a la ciudad, y un expositor planteaba que la dinámica de la configuración de la ciudad neoliberal terminaba produciendo a sujetas y sujetos despolitizados, es decir, producto de la conformación del espacio, no puedes de alguna u otra forma propiciar esa transformación social. Y eso, por ejemplo, también lo hemos visto en décadas y décadas de, por ejemplo, sectores populares donde vives con un nivel de hacinamiento tal que no te genera la capacidad de poder levantar opciones alternativas a las tradicionales, como en Chile, como venían siendo los partidos políticos, y sí constituir movimiento social, movimiento popular o organizaciones de base que representaran los intereses de la población y en este caso de las personas en situación de calle. Entonces, vemos que también hoy en día, para poder, por lo menos en Chile, sentar las bases para que las personas en situación de calle puedan organizarse, es justamente que hoy en día hayan transformaciones tales que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas y puedan organizarse y representar sus intereses tanto en el Estado como en sus vidas cotidianas. Ignacio, asumiendo que la participación de la gente en situación de calle en la generación del momento constitucional se dio de distintas maneras, ¿cierto? No solamente participando en las concentraciones, sino también discutiendo, conversando. Nos pasamos ahora a la institucionalización del debate constitucional, es decir, de la generación de un momento constitucional que aparece como fruto de la protesta, ¿cierto? Que es fundamentalmente informal. Ahora pasamos a la formalización de la discusión, que involucra un montón de mediaciones legales, institucionales, que no solamente incluyen, pero fundamentalmente excluyen. En ese sentido, estamos a 6 días del plebiscito de entrada de el cambio constitucional, y tú adelantaste algunas respuestas que te quiero, digamos, desarrollar de mayor manera. En primer lugar, nosotros sabemos que hay una habilitación formal para que la ciudadanía participe en los sufragios, ¿cierto? Ser mayor de 18 años, no estar condenado a pena ficticia. Sin embargo, existen un montón de barreras materiales o propias de la realidad social que por supuesto que no están escritas en las leyes, pero que sí se constituyen en barreras tan o más eh, infranqueables para efectivamente acceder o realizar el derecho al voto, a la manifestación política vía sufragio. Entonces estamos a 6 días. Mencionaste algunos de los riesgos que están sometidos habitualmente las personas en situación de calle, entre los cuales se enfrenta, por ejemplo, el requisito legal, ¿cierto?, ilegítimo de la cédula de identidad que te habilita para votar. Pero también hay otros requisitos, digamos, relacionados algunos con, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre si uno está habilitado para votar, dónde tiene que hacerlo, o cuestiones relacionadas más bien con el resguardo sanitario. El CERVEL está exigiendo una mascarilla, ¿cierto?, un lápiz, y son cuestiones que para cualquier persona en una situación de estabilidad más o menos básica son fácilmente asequibles, pero en una condición de precariedad y de despojo radical
como lo viven las personas en situación de calle, pueden resultar obstáculos insalvables. ¿Cómo observas tú el escenario a puertas del plebiscito de entrada? Y lo más interesante, ¿estamos a tiempo de corregir algunas de las deficiencias del Estado en esta materia? Sí, muchas gracias por la pregunta, Esteban. Respecto a, claro, los obstáculos o de alguna otra forma las limitantes que aparecen dentro de este proceso institucional, primero, al ser una población marginalizada y excluida, por ejemplo, fue muy difícil que instituciones tales como partidos políticos, también ministerios o instituciones gubernamentales, identificaran o tuviesen un diagnóstico claro para poder de alguna u otra forma tomar medidas institucionales para poder facilitar la participación de las personas en situación de calle. Y ahí uno puede ver desde que las personas se resten por cuidar sus pertenencias durante el día de votación, y no concurrir a un colegio electoral, como también, como tú mencionabas, cómo privilegiar o de alguna u otra forma ponderar comprar una mascarilla y un lápiz azul o conseguirse eso por sobre alimentarte o tener abrigo o de alguna u otra forma tener un lugar para poder pasar la noche y resguardarte. Y en ese sentido, como fundación creemos que a pesar de estar a 6 días del plebiscito, se pueden hacer cambios. Dentro de eso, por ejemplo, la fundación, y a partir también ahí de la participación de la compañera Javiera Lago, participaron en un manual donde se produjo con el CERVEL para de alguna otra forma fuese una guía para no discriminar a las personas en situación de calle al momento de concurrir al voto. Ahora, vemos que eso es insuficiente. Eso es insuficiente porque si bien creemos necesario de que las personas en situación de calle comiencen a figurar en estos documentos oficiales del Estado, lamentablemente no hay una política direccionada que de alguna u otra forma tenga como premisa o sea la acción fundamental el ejercicio del derecho a voto. Y eso porque de alguna u otra forma las instituciones que actualmente trabajan con personas en situación de calle no ponderan o no ponen de relieve la participación política. Y eso porque principalmente son dispositivos o instituciones que implementan la política pública en Chile respecto a la situación de calle y que principalmente está en dar cobertura a la habitabilidad, que aún insuficiente. En un momento el gobierno habló de habilitar más de 4.000 camas para personas en situación de calle a nivel nacional. Eso nunca ocurrió. Entonces, ¿qué pasa con ese segmento de la población que son más de 15.000 personas en situación de calle y que no están en un dispositivo del Estado o licitado por el Estado, tercerizado por el Estado, y que finalmente está más preocupada, por ejemplo, de que no se generen problemas interpersonales en esos dispositivos, manteniendo de alguna u otra forma las medidas de resguardo sanitaria para que no haya un contagio masivo, como sí ocurrió en un inicio con la crisis. En algún momento los albergues en Chile y en la región metropolitana fueron focos de contagio. O sea, prácticamente los equipos se tuvieron que marginar y en algunos casos inclusive, tuvieron que ser administradas por las mismas personas en situación de calle. Entonces, uno va viendo que al no ser consideradas estas personas como sujetos y sujetos de derecho por los distintos organismos del Estado, creemos que hoy en día, principalmente en esta pasada y en este primer plebiscito, va a ser la sociedad civil quien finalmente va a permitir de alguna u otra forma ciertas condiciones para que un pequeño sector de la población en calle pueda participar activamente del proceso. Y eso Ignacio, finalmente... Sí, dale. ¿dónde encontramos este manual? Porque me imagino que hay una red de organizaciones territoriales, vecinales, de solidaridad que van a estar dispuestas a prestar esta ayuda. ¿Dónde podemos encontrarlo? Sí, mire, pueden acceder a través de la página web de la institución. Ahí Andrea podrá compartir para que puedan acceder a dicho manual. Y también porque creemos que la Fundación de alguna u otra forma ha visto que a través de la incidencia política podemos influir en el proceso de toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas. Entonces, también creemos que los errores que se cometan en este plebiscito, para no incentivar y facilitar la participación de las personas en situación de calle, van a ser impulsadas por la Fundación también.
Es decir, por ejemplo, hoy en día es complejo poder garantizarle desde las instituciones locales, como son los municipios, ciertas como facilidades a las personas en situación de calle, como es el traslado, porque también va a pasar mucho eso. No necesariamente la persona en situación de calle que se encuentra pernoctando o habitando en una determinada comuna es la comuna donde vota. Entonces ahí tenemos que, de alguna u otra forma, incidir para que las campañas informativas relacionadas a lo que va a ser el plebiscito de abril tenga que ser tanto como las organizaciones de la sociedad civil como el Estado. Y ahí el CERVEL debe cumplir un rol fundamental. Entonces creemos que a partir de esta pequeña participación, teniendo la razón como fundación, creemos que es posible seguir incidiendo en los siguientes procesos electorales para garantizar la participación de las personas en situación de calle en los plebiscitos venideros. Perfecto. Pregunta técnica, ¿qué es el CERVEL? Servicio electoral. Es un servicio público que está encargado de los padrones, del recuento de votos, de la publicación de los resultados electorales. Y bueno, también pregunta técnica, pero acá en México la votación está geolocalizada, o sea, el equivalente es el Instituto Nacional Electoral, emite la credencial de acuerdo al lugar de residencia. Entonces, eso es un impedimento siempre estratégico con las personas en situación de calle, porque, como decía Ignacio, no solamente no viven en la misma colonia, no sé cómo sea el equivalente en Chile, pero incluso en diferentes estados, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Aquí, por ejemplo, Étnica lo que hace es prestar la dirección de la institución. Entonces, se emite un permiso cuando la persona está en situación de calle para que vote usando la dirección de Étnica, ¿no? De la organización. ¿Ustedes cómo resuelven ese problema? Sí, mira, como fundación, y ahí hemos hecho el esfuerzo con cuerpos de voluntariado y también con instituciones que de alguna u otra forma pudiesen orientar a las personas en situación de calle a poder dirigirse a sus colegios electorales, es generar como un carnet electoral donde la persona pueda saber en qué lugar tiene que votar específicamente y lamentablemente al no estar en la geolocalización que les corresponde donde votar, de alguna u otra forma poder acompañarlas y acompañarlos, como en ese proceso. No estar al momento de votar, pero sí de alguna u otra forma poder, por ejemplo, acercarlos al local de votación y que de alguna u otra forma seamos nosotros y nosotros quienes puedan facilitar el transporte o también informarle a las personas en situación de calle de que ese día se está evaluando y lo más probable es que pase que el transporte ese día va a ser gratuito, entonces no va a haber un impedimento económico para trasladarse. Ahora, ¿qué sucede con los casos más complejos o de donde de alguna u otra forma son personas no valentes? Ahí no hay una respuesta que podamos dar como fundación por cuestiones más de limitaciones como institucionales, pero entendemos que se debe buscar una fórmula que permita a las personas en situación de calle poder votar acá. Y eso pasa también porque al no haber una cobertura extensiva respecto, por ejemplo, a los albergues o las residencias, para que las personas en situación de calle puedan pernoctar, es muy difícil que accedan a un dispositivo electrónico para poder acceder a esa información, por ejemplo. Entonces, claramente vamos a tener que evaluar y ahí también hacerle la invitación al servicio electoral de que podamos ver alguna forma de que las personas puedan ejercer su derecho a voto. Algunas personas en algún momento plantearon que se les diera un RUT provisorio, se les entregara un RUT provisorio que la habilitara a sufragar, pero eso también tiene complicaciones legales porque es complejo que una persona que ya tenga RUT acá en Chile tenga otro RUT provisorio. Entonces, ahí de alguna u otra forma habrá que ver la modificación legal, pero también de alguna u otra forma que si vemos que hay personas en situación de calle que pernoctan recurrentemente en una comuna, debiese ser el Estado quien debiese promocionar el cambio de domicilio electoral para que las personas pudieran votar en el colegio electoral más cercano. Ahora, de que eso pueda pasar y que sea una urgencia para el Estado es bastante complejo. Ignacio, quería llevarte a la segunda y final, la segunda parte final de esta conversación, que, bueno, asumiendo, digamos, que el proceso constitucional en curso va a seguir su rumbo con o sin la participación de las personas en situación de calle, junto con otros grupos históricamente excluidos como los estudiantes secundarios, la población indígena, la población migrante en calidad irregular,
asumiendo que, digamos, el acuerdo y el sistema legal chileno tiene un conjunto de fallas democráticas profundas, eh, y especulando, ¿cierto?, sobre que el plebiscito del 25 de octubre va a arrojar una voluntad de cambio constitucional, se abre un periodo de al menos 2 años en donde la institucionalidad, ya sea la convención constituyente o la convención mixta, va a procesar este intento de cambio o esta voluntad de transformación desde el punto de vista sustantivo, es decir, cuáles van a ser las regulaciones, el reconocimiento de derechos, el funcionamiento de las bases de la institucionalidad, el sistema de gobierno, qué pasa con los órganos autónomos, etcétera, etcétera. Y como ya estamos en la última pregunta, quiero ir al centro del asunto. Nosotros ya dimos las líneas generales del modelo económico y democrático que estamos dejando detrás. ¿Cuál dirías tú que deberían ser las líneas generales de un modelo económico, social, que dé respuesta no solamente a las demandas de la gran mayoría de la población, sino que además le dé cabida de una forma, digamos, sustantiva, ¿cierto?, transformadora, real, a los problemas que presentan la situación en calle? Sí, bueno, atendiendo a tu pregunta, como fundación, tenemos de alguna u otra forma definido que para nosotros y nosotros el horizonte es que la institucionalidad que se dote Chile a partir de una nueva constitución sea claramente garante de los derechos humanos de la población. Entonces ese podríamos decir que es un piso mínimo por el cual se tiene que de alguna u otra forma estructurar la institucionalidad del Estado. Segundo, creemos que es necesario aportar con una nueva definición en términos normativos respecto a la situación de calle, es decir, a las personas en situación de calle. Y ahí creemos que las personas en situación de calle debiesen ser consideradas sujetas o sujetos que son vulnerados en uno o más derechos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo, justicia, y que se ven enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no constituyen una vivienda. Y ahí también hacemos énfasis en que se debe excluir a las personas que son menores de 18 años o mayores de 60 años y personas con discapacidad psíquica, porque consideramos que son parte de lo que hoy en día se denomina como grupos especialmente vulnerables, ¿ya? Y ahí creo que también se caracteriza por que esos grupos, tanto adultos mayores como menores de 18 años, eh, tienen problemas consistentes respecto al abandono familiar y a la falta de resguardo institucional, y que para ello exige o existen tratados internacionales específicos para poder de alguna u otra forma responder a la no vulneración de sus derechos. Ahí también creemos que en Chile es necesario de alguna u otra forma eh, pasar a una estructura en que el modelo propicie una justa distribución de la riqueza. ¿Y por qué creemos que es necesario, por ejemplo, tener un modelo económico-social en Chile que, por ejemplo, garantice a través de la oferta pública, la oferta programática desde el Estado, y ya pasaría ahí, por ejemplo, el Estado a tener un rol más relevante, más protagónico respecto, por ejemplo, a la producción de riqueza mediante, y esto es una discusión también en Chile, que sea a través de sus propios recursos y a través del Estado, donde, por ejemplo, se puedan generar las riquezas necesarias para poder superar las históricas desigualdades que vive la población. Y ahí, por ejemplo, vemos que los servicios públicos que se creen a partir de la reforma a la Constitución o a la creación de una nueva Constitución, debiesen tener como principio lo que es primero también la sustentabilidad del medio ambiente o del entorno, porque muchas veces pasa que las personas en situación de calle viven en lugares o sectores donde las condiciones tanto climáticas como materiales no son las más favorables para poder desarrollar tu proyecto de vida. Y esos son a los costados de las carreteras. De alguna u otra forma también que la nueva institucionalidad en Chile pueda garantizar el ejercicio de derechos. Y eso es una cuestión fundamental. Y ahí de alguna u otra forma, por ejemplo, creemos que las nuevas instituciones, como son los ministerios a cargo de esto, puedan de alguna u otra forma proveer
de ciertos servicios, como lo es, por ejemplo, una vivienda digna. Entonces, creemos ahí que es quien el Estado, a través de la nueva institucionalidad que rija a Chile, que rija en Chile, perdón, esté garantizado un piso mínimo para que por lo menos sentemos las bases del camino de la erradicación. Entonces, ahí también de alguna u otra forma los servicios públicos deben estructurarse para garantizar el acceso a los derechos y no solamente a el acceso a ciertos servicios en particular como hoy en día pasa. Pero creemos que eso es fundamental para que el nuevo marco normativo, por ejemplo, en Chile, propenda a garantizar la seguridad de la población y que también de alguna u otra forma venga a ponerle ciertos límites a quienes ejercen las funciones de policía o las funciones policiales, porque son un sector que está bastante expuesto a la agresión de estos cuerpos represivos y que de alguna u otra forma ahí la discusión sustantiva es hoy en día cuáles son los límites que tiene el Estado para ejercer el uso legítimo de la fuerza. Entonces, eso como fundación creemos que es bastante relevante y que debe haber un cambio de orientación respecto a cómo hoy en día comprendemos el Estado y que pueda garantizar el bienestar de la población y respete los derechos humanos de las personas en situación de calle y de la población en su conjunto. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Creo que parte de esta pregunta va a ser desarrollada en los foros que siguen de este ciclo, especialmente en relación con lo que tiene que ver con derechos sociales, su regulación, su forma de garantía. El lunes 9 de noviembre se va a estar discutiendo sobre salud. El 23 de noviembre se va a tratar el tema de violencia hacia las mujeres en situación de calle. El 18 de diciembre se va a hablar de inmigración y situación de calle. Y aún así quedan muchos más temas que, por supuesto, van a ser tratados en su momento. Así que dejo entonces a Andreas para que tome las riendas del cierre de la actividad y les agradezco a Ignacio por su exposición, a las personas que participaron a través de las preguntas en el chat, a través de las reacciones y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta ocasión. Muchas gracias. Sí, ya lo que queda por decir es agradecerles tanto a Ignacio como a Esteban por este espacio tan enriquecedor y bueno, por supuesto a ustedes quienes participaron. Gracias por comentar, gracias por acompañarnos también. Y nos vemos el próximo lunes 26 a esta misma hora por este mismo espacio con otros participantes. Muchas gracias y que la calle no calle.